Bienvenidos, gracias por acudir. Por favor, por favor, por favor. Bueno, gracias por venir. Esta es la segunda conferencia del ciclo de conferencias o mesas redondas que realizamos por el centenario. Como sabéis, tienen una duración de 10 meses, una por mes, y descansamos los meses de julio y agosto. La primera fue en enero, analizamos la primera década, los comienzos y la consolidación del Racing, y hoy toca la segunda, que va del 23 al 33. Empezaremos hablando de... Bueno, acabamos anterior justo cuando el Racing quedó subcampeón de la Liga Norte y se disolvió la Liga Norte porque se creó la Federación Vasca y la Federación Cántabra. O sea, empezaremos desde ese momento, esto es la creación de la Federación Cántabra y el Campeonato Cántabro. Hablaremos también de ciertas cuestiones que pasan durante ese año, ciertas anécdotas que han pasado al icono del racinguismo, como por ejemplo el Huerto del Francés, de las teorías para constituir la Liga, de cómo el Racing obtuvo plaza para competir en la primera Liga, de cómo debutó y de cómo consiguió el hito deportivo más importante de su historia, ¿no? Que fue el subcampeonato de Liga de la temporada 30-31. Sin andar en más historias, doy la palabra a quien quiera empezar de los tres. Bueno, perdón, me ha presentado, solo falta. Estamos, como nos conocemos prácticamente todos. Aser Falagán está a la izquierda de todo, que ya le conocéis, es autor junto con Fran Díez del libro 100 anécdotas del Racing. Fran no pudo acompañarnos en la mesa redonda anterior por cuestiones laborales, tampoco nos puede acompañar hoy José Manuel Holgado, que es la otra persona que está junto con Raúl Gómez Amperio, elaborando también un libro sobre la historia del Racing. Yo espero que la tercera, si está, ya me ha dado su cuadrante del mes de marzo, y haremos lo posible para cuadrar la conferencia el día que él pueda acudir, porque además de querer que esté él, es que consideramos que es absolutamente necesario por todos sus conocimientos y por lo que está aportando a la bibliografía sobre Racing. Bueno, entonces empezamos, no sé quién va a tomar la palabra, pero vamos a empezar con la configuración de la Federación Cántabra, la creación del Campeonato Cántabro y cómo el Racing comienza a disputar partidos dentro de la propia comunidad autónoma, la región dentro de Cantabria, y cómo se empiezan a establecer las primeras rivalidades, sobre todo con la gimnástica. Pues muy rápidamente una pequeña introducción de la década. Una década pues clave en la historia del Racing, porque pues bueno, es la consolidación en Cantabria, donde, pues de decirlo de alguna manera, arrasa, porque los campeonatos regionales no tiene rival, pese pues bueno, a esos piques ya con la gimnástica pues bastante aguzados, ¿no? Podríamos decir, por un fichaje por Paquiro Pagaza, luego lo contamos, y incluso Óscar acaba apedreado en el Malecón. Pero a pesar de esa rivalidad con la gimnástica, el Racing es el equipo más fuerte de Cantabria, y sobre todo en esta década pues sale del entorno de Cantabria para competir a nivel nacional, más exigente, y consigue pues ese subcampeonato, un cuarto puesto, y es un poco la década de los resultados de oro, y sobre todo sin olvidarnos de la primera liga, que consigue participar por méritos propios, ¿no? Además, la fundación de la liga tiene en Santander pues una ciudad muy importante. De aquí salen las conclusiones de Santander, de una liga pues más amplia, porque en un principio se quería solo limitar a los equipos campeones y subcampeones. Además, es el nacimiento de las quinielas en esta década, lo del Huerto del Francés. El Santander se convierte en una plaza muy difícil para ganar al Racing, y en fin, el torneo de París, una década, como digo, pues donde podemos decir que pasa el Racing literalmente al profesionalismo, porque es la década también donde empiezan los jugadores profesionales. Así que, pues bueno, pasa de ese entorno casi rural a competir con las grandes ciudades, en este caso con París. Ese podría ser un resumen muy rápido de la década. Y ahora ya pues vamos con el PowerPoint que ha preparado Raúl Gómez Amperio, pues vamos un poco desgranando año por año todas las temporadas. Bueno, efectivamente, como decía Bernardo, nos paramos en la formación del Campeonato Regional de Cantabria, o mejor dicho, de la Federación Cántabra de Fútbol en 1922, vamos a poner 1922 como fecha importante. Hay dos fechas importantes, una es el 16 de julio, el Día del Carmen del 22, que es cuando se celebra la reunión en Bilbao de la Federación Norte, donde los clubes deciden cambiar el nombre de la Federación Norte por Federación Vizcaína. Ahí los clubes cántabros se enfadan, y ya el 22 de octubre estas tres personas que veis ahí, que son, lo dijimos en la última conferencia, los tres alma mater de la Federación Cántabra de Fútbol. Los tres periodistas, el del medio es Domingo Solís, un médico que escribía en el diario Montañés con el seudónimo de Avionzo. A la izquierda veis a Pepe Veraza, un histórico del fútbol de Cantabria, un pionero, que era el cronista
el periodista que atendía los deportes en el Cantábrico, que era el periódico más importante que había en aquellos tiempos en la entonces provincia de Santander, firmaba con el seudónimo de Jost, y a la derecha Fermín Sánchez, el cronista del pueblo cántabro, que además ya era el único árbitro importante que había en Cantabria. Era un hombre que se había estudiado el reglamento de forma, y además tenía una personalidad muy grande en el campo, y logró ser pues el primer árbitro importante que tuvo Cantabria. Pero estos tres hombres fueron los tres mecenas, digamos, de lo que fue la Federación Cántabra de Fútbol, y ese día, el 22 de octubre, estos tres periodistas convocaron a los representantes de los clubes que estaban entonces inscritos en la Federación Norte de Cantabria, que eran el Siempre Adelante, la Unión Montañesa, el Eclipse, el Comercial y uno de Torlavega, que obviamente era la Gimnástica de Torlavega. Estos clubes que he citado, junto con el Racing, eran los que componían los equipos de Santander y de Torlavega en la Federación Norte. Por eso se reúnen y entre ellos empiezan a organizar lo que fue el campeonato regional cántabro. La Federación Vizcaína no se había portado demasiado bien. Años después ha sido similar lo que hicieron también con el Remo, por ejemplo, con la ACT. Un poco, podemos decir, entre comillas, chulear a los equipos cántabros, que deciden, pues mira, nos reunimos y hacemos nosotros nuestro campeonato. Y, bueno, hombre, con el matiz también es verdad que, claro, también hay que tener en cuenta desde la otra perspectiva que igual había 40 equipos, 30, 40 equipos vizcaínos. Claro que lógicamente. Y después, además, una vez se crea la Federación Cántabra, es muy curioso porque lo crean, pues como yo creo que se ha hecho toda la vida, todo en el fútbol, deprisa, tarde y mal. Entonces la crean tan precipitadamente que ni siquiera les dan de alta como territorial en la española, con lo cual, bueno, la Federación Cántabra es también de aquella manera, porque existe, pero a efectos legales todo depende de la vizcaína, que simplemente se dedica a ratificar las decisiones de la Cántabra en los primeros meses, hablo, sí, pero en el mismo año de 1922, no, perdón, ya en el 23 se legaliza, fue en el 23, porque la Asamblea de Federaciones lo aprueba, y además la Federación Vizcaína apoya. Sí, por eso, apoya completamente. Y se legaliza totalmente. En el momento que no tienen cobertura legal las primeras semanas o primeros meses, la Vizcaína ratifica todas las asambleas sin preguntar, simplemente firma lo que haya que firmar para dar cobertura legal. He incluido a un personaje muy importante en esta época, porque es Patrick O'Connell, un irlandés que fue prácticamente el segundo entrenador que tuvo Cantabria. Después de Mr. Penland vino Patrick O'Connell, y si Mr. Penland fue un revulsivo para el fútbol, Patrick O'Connell también lo fue, arraigó al equipo, le convirtió en un equipo de mucha entidad, y además, quiero que veáis el periodo que comprende, porque este fue el hombre que consiguió la famosa clasificación para formar parte de la primera división, y fue el entrenador de la primera liga con el Racing. Después le cesaron en el último partido, algo así, pero vamos, le pongo porque a la izquierda está como jugador. Él jugó en el Celtic de Westfalen, jugó en el Manchester United y en el Arlington Football Club. Y bueno, si alguien entre los jugadores de Cantabria y entrenadores, si alguien tiene una vida realmente de película, es este hombre. Si alguien tiene un poco de además luego se hizo, fue a entrenar al Betis, a Sevilla, donde le bautizaron como Don Patricio, consigue ganar la liga con el Betis, y es un hombre, pues bueno, de personalidad. Además, bueno, hay fotos del vestido de torero aquí. Él llega a Santander, vive en la plaza de Cañadío, y bueno, lo primero que hace es enamorarse de la niñera irlandesa de la familia real, que veraneaba en la Madalena. Se casa con ella, olvidándose, entre comillas, que tenía una mujer también en Irlanda, a la que dejaban con hijos. Es acusado de bigamia. El hijo luego escribe un libro porque va a buscarle a Sevilla, y le presenta allí como: este es mi sobrino. Y es una vida disparatada. Es que ese personaje me fascina. Sí. Antes ya llegaba a tener una historia interesante al llegar, porque con el Manchester había participado en una cosa que se llamaba The Fixed Game, o sea, es el partido amañado. Bueno, es un partido, creo recordar, contra el Liverpool, pero no estoy muy seguro que fuera contra el Liverpool. El penalti que tiró, ¿no? Sí, que lo echa como 6 metros fuera. Luego se descubre que en una taberna habían pactado los jugadores del Manchester y del Liverpool quién ganaba. Bueno, con él no sabemos cómo se salva, porque es que hay alguno que acaba inhabilitado para jugar al fútbol. Luego, durante la Guerra Mundial también
pues pasa las de Caín. Bueno. Y en Santander tiene más de uno y más de tres. A mí me encanta una frase que decía, que se ve en muchas partes, le preguntaban por un jugador, bueno, ¿y cómo está tal jugador? Y decía, mucho mejor que el año que viene, muchísimo mejor. Tenía además, como jugador, tuvo que ser muy bueno porque fue el primer irlandés que consigue ser capitán del Manchester United. Y además él en el verano precisamente del 23, en un partido le faltan jugadores en el Racing y vuelve a jugar con 40 y muchos años, y todo el mundo resalta en la prensa, se lee en las crónicas que tenía muy buena técnica, muy buen regate, remataba muy bien de cabeza, y era ya, pues hombre, mayor y una vida un poco también licenciosa. Pero bueno, todo un personaje un personaje que muere en indigencia, por cierto. No sabemos cómo, primero si arruina, le hace un partido homenaje en Sevilla, el Betis. Es un homenaje que en realidad es para que el hombre recaude fondos. Y al final acaba muerto en Londres en un albergue para gente sin hogar. Volvió a Cantabria después, en los años 40 volvió a entrenar al Racing. Sí, en 40 fuera. Sí. No, 46, 47, una cosa así. Antes de la famosa temporada de 49-50. Y bueno, y la verdad es que aquí es un personaje muy querido. Y recuerdo que hace unos años la la hija, tiene una hija, vino a Santander, conectó con José Manuel Holgado, es un hombre que tiene contacto con absolutamente los familiares de todos los grandes personajes del Racing, y bueno, y tuvo el club el detalle de invitarle a la hija y no, era un nieto, no, era un hijo, el hijo o el nieto. Era la mujer la que hablaba un poco español y tal, por eso me equivoco, y les invitaron al palco. Pero vamos, en cualquier caso todo un fenómeno, ¿eh? O sea, de verdad que merece una jornada entera de O'Connell. Es como cuando gente tipo O'Connell, gente tipo Alsua, que es que, joder, mejor hablamos en vez del Racing hoy de O'Connell, ¿sabes? Porque nos daría para todo el día. Una cosilla, antes de empezar a avanzar en lo que es la década, en 1924 creo que se produce un hecho importante, que es el que dispara sobre todo la rivalidad con la gimnástica, ¿no? Que es el fichaje de Pagaza, que recordemos que fichó ya en el año 22 por el Racing, o sea, fue el primer internacional que tuvo el Racing. No, fichó en 1920 ya. Perdón, pero el 20, y fue internacional con España en las Olimpiadas de Amberes, consiguiendo la plata, de España, y fue el que trajo a Mr. Penland a entrenar al Racing. Pues en el 24 ficha por la gimnástica, ¿no? Una traición terrible. Una traición en toda regla para los santanderinos. Y con contrato profesional, aunque todavía no estaba... Hasta el punto, creo, que cuando viene aquí a jugar la gimnástica a Santander, que me toca Cántabro, cada balón que toca Pagaza es abucheado e incluso llega a ser agredido por la afición, creo. Casi como, ¿puede ser? Como con Casquero, casi. Sí, bueno, agredido no, pero años después Óscar, si es agredido, le apedrean literalmente en el campo y tienen que traerle en el malecón, y le tienen que, bueno, por una jugada un defensa le da una patada, él le da un puñetazo y le apedrean en el malecón y tienen que llevarle en ambulancia. Ya la rivalidad entre gimnástica y Racing a raíz de lo de Paquiro Pagaza es brutal. Solamente estuvo un año en la gimnástica, ¿verdad? Sí, y vuelve al Racing. Y vuelve luego al Racing. Sí, pero yo creo que asustado. 22-23, ya en el 23 empieza a jugar, y es más, el primer campeonato de Cantabria, Pagaza ya juega con la gimnástica. Es una cosa ya... Pero bueno, es una rivalidad, para que os hagáis una idea, claro, es diferente a la de ahora. Es decir, la gimnástica era un equipo, Cantabria... Nunca había llegado al nivel deportivo del Racing, pero bastante económicamente potente, arriesgando mucho, muy fuerte. Bueno, por eso desaparecen los 30, por los pufos que va acumulando. Pero a Pagaza se lo quita el Racing sencillamente porque le ofrece más dinero. El profesionalismo todavía no era legal en aquella época, no estaba instaurado. Teóricamente eran todos los jugadores amateurs, pero bueno, también lo son teóricamente los de segunda vez de hoy en día. Y sencillamente le ofrecen más dinero, y como muchos jugadores, luego... Me estoy adelantando un poco, pero luego veremos en los 30 como un montón de jugadores muy importantes en el Racing llegan de la gimnástica, que ha desaparecido porque ya eran profesionales. Esto es importante porque no lo dice mucha gente. La gimnástica es el decano del fútbol cántabro, creado en 1907 u 8, no me acuerdo exactamente. Pero en el 31 desaparece. Hay varias teorías, no puede ser decano. Desaparece. Luego se refunda en el 32. Porque llega a desaparecer hasta en 3 ocasiones. Bueno, es una cuñita, es una cuñita. No, tiene continuidad y por tanto... Pero bueno, esa pildorita, por si hay alguna de la gente que por aquí... Tampoco lo digas muy alto, a ver si va a desaparecer el Racing. No, ya, va a ser verdad, a ver si estuvo por arriba y me cae entero. Los equipos que están ahora en la pantalla, estos equipos yo los he considerado porque son los 28 clubes históricos de Cantabria. Son los 28 clubes que inician el campeonato regional cántabro. Porque si tiene una razón de ser una federación, es obviamente... Deportivo Torlavega, es obviamente... organizar un campeonato. Bueno, el Deportivo Torlavega lo señala a ser porque es el nombre que después adquiere la gimnástica, pero ahí hay un Deportivo de Torlavega, y observa que arriba está también la Real Sociedad Gimnástica de Torlavega, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que este campeonato tiene una característica principal: no hay categorías. Es decir,
¿Cómo se va a organizar un campeonato, no? Pero sí, sí que la sabía, ¿no? Vamos a ver. El Racing lo incluimos en la Serie A. El Racing estaba en la Federación Norte en la Serie A. Y los equipos que estaban en la Serie B en la Federación Norte pasan a la Serie B de la Federación Cántabra. En la Serie C participan el resto de los equipos que prácticamente la mayor parte de ellos se crean prácticamente para jugar el campeonato regional, que son todos los que hay ahí, Barreda, Deportivo, Buelna, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que el Racing obviamente no va a jugar sin ningún equipo, ¿no? Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Primero se celebran los partidos de la Serie C y de la Serie B. El campeón de la Serie C va a tener como opción jugar una promoción contra el subcampeón de la Serie B para subir a la Serie A. Y el ganador de la Serie B va a subir automáticamente a la Serie A. El segundo, ya digo, jugaría una promoción contra el primero de la Serie C. Entonces, de esta manera se formaría la Serie A, ¿no? La primera división. De Cantabria. De Cantabria, estamos hablando de la primera división, que es la Serie A, ¿no? Entonces, naturalmente, el Racing se llevaría de calle este campeonato. Ahí veis un poco lo que son los partidos jugados, los partidos ganados, los partidos a favor, en contra. Y el campeón de la Serie B fue la Gimnástica de Torlavega, directamente pasó a la Serie A, y el subcampeón fue la Unión Montañesa. Y el campeón de la Serie C fue el equipo filial del Racing, el New Racing Club. Lo he subrayado un poquillo. Este equipo fue el campeón de la Serie C. Jugó contra la Unión Montañesa la promoción para subir a la Serie A, y la Unión Montañesa se impuso, ¿no? Son, digamos, la anécdota de cómo se organizó este primer campeonato, siempre de acuerdo con los clubes que hemos citado anteriormente. También hay que decir que por cuestiones geográficas esta competición se organizó en 5 secciones geográficas: la de Santander, la de Reynosa, la de la zona oriental, Santoña, la de la zona de lindando Santander, que estaban los equipos de Astillero, de Camargo y de Medio Cudello, había un equipo de Medio Cudello, y la zona de Torlavega. Eran las 5. Y bueno, ¿La Unión Montañesa puede ser el Escobedo luego después? No, la Unión Montañesa es de Santander. La Unión Montañesa es de Santander. Y bueno, y aquí he incluido en Miramar, efectivamente, donde está el Pereda aproximadamente. Sí, que ese señor, que no sé cómo se llama, le veo todos los días en la hemeroteca, siempre está en la hemeroteca ahí trabajando, no sé qué trabajo estará haciendo, pero bueno, le saludo, le saludo. Bueno, ahí he incluido estas 2 copas, que en realidad es la copa que consiguió el Racing del primer campeonato de Cantabria. La tiene el club. A la izquierda fue una reproducción que hicimos en la revista Sport Cantabria, que bueno, le pusimos una de las asas, porque la copa está como está a la derecha, yo le hice la fotografía y está como está, y yo sé que el club la tiene, y bueno, pues es una cosa que vale la pena conservar, porque tiene nuestro valor, ¿no? Y bueno, ya podemos hablar de la primera selección cántabra, si queréis. Bueno, una de las cosas que ocurre también con la federación, al formarse la Federación Cántabra de Fútbol, es que también se forma la Federación Cántabra de Fútbol. ¿Por qué? Pues porque antiguamente había una competición, había la Copa del Rey y la Copa Príncipe de Asturias. Y la Copa Príncipe de Asturias lo jugaban las selecciones de las federaciones regionales que había en España, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya habían empezado los campeonatos cuando se forma la Federación Cántabra, y la Federación Cántabra que se forma queda un poco descolgada para jugar la competición, pero se forma para jugar un partido amistoso con otra federación que le ocurre exactamente lo mismo. Ese mismo año, en el 23, se forma la Federación de Aragón, la Federación Aragonesa de Fútbol. Entonces se organiza un partido, vemos en la palestra... La mayoría de los jugadores eran del Racing, me parece 9 del, pero hay 2 que son de la Racing y 2 de la Gimnástica. Pero bueno. Curiosamente están a la derecha del todo. Es Pagaza, que era jugador de la Gimnástica, y Sainz, que es el otro portero. Los colores de la selección. Rojo y blanco. Rojo y blanco. La camiseta es roja. Era la selección cántabra de aquella manera, es decir, lo que pasa es que claro, casi no hay profesionalismo, o casi no hay, pero te das cuenta que eran selecciones territoriales, es decir, no jugabas en una selección, en este caso en la cántabra, por haber nacido en Cantabria o ser cántabro, sino por donde te tramitaran la ficha. De ahí que yo creo, no he investigado, no sé si hay algún caso de algún cántabro que jugara con otra territorial,
Pero sí que Óscar, que era asturiano, y Pagaza, que era vasco, juegan con la Cántabra por eso, porque al ser jugadores del Racing y de la gimnástica están tramitada la ficha aquí en Efectivamente, Santander. eso hay que destacarlo, no como las selecciones que surgen después, que para pertenecer a ella tienes que haber nacido en Cantabria o sentirte cántabro o haber vivido en Cantabria, ¿no? Bueno, aquí no. el Campeonato de Cantabria se celebra, creo que en 13 ocasiones, las 13 las gana el Racing. En todas las ganas, vamos a ver, no gana en todas las ocasiones el Racing. Porque hay en un par de ellas que no participa. ¿Por qué? Porque ya lo veremos en los años 30, se organizan los campeonatos suprarregionales, porque llega un momento en que son muy aburridos los campeonatos. De hecho, poco después de esta primera celebración del Campeonato de Cantabria, el Racing pide simplemente no jugar, compensar económicamente a los otros equipos, porque deportivamente ganaba todos los partidos, compensarles económicamente y jugar con los equipos asturianos, porque para subir el nivel, y al final no llegan a un acuerdo porque tenían que jugar un amistoso con todos los cántabros, pagarles, no se ponen de acuerdo con el dinero y bueno, sigue un poco de aquella manera. Hay otra temporada que incluyen al Palencia, tratando de tener rivales de nivel para prepararse para la Copa, claro. Sí, no, y sobre todo, y otra clave muy importante es la taquilla. Quiero decir, es un fútbol muy distinto. Ahí los ingresos de verdad eran los de taquilla, o sea, igual el 80%, el 90% de los ingresos era la taquilla, claro. Jugar contra el Barreda no era lo mismo que jugar, que habían jugado antes contra el Atleti o contra la Real Sociedad menos, pero alguna vez habían jugado, o jugar contra el Oviedo y el Sporting. Lo que buscas es una taquilla, porque claro, eran partidos ahí de resultados escandalosos. Yo que recuerdo, he leído sobre un regional, evidentemente, un 18-0 puede ser al Santoña. 19-0. Claro, que mete 8 goles Telete, y el hombre cuenta después en una entrevista que encima que hay 3 que tres que marcan legalmente que no suben al Creo que es el récord, creo que es todavía récord en España en un partido oficial, el 18-0 y los 8 goles de Telete en un partido. Y el resultado también. Bueno, que hay que decir que, hablando de la rivalidad con la gimnástica, que la rivalidad se centra en estos partidos del campeonato regional. Ahí sí que hay una gran rivalidad, y ahí es donde se producen todos los conflictos y todas las De hecho, hay un año que el único partido que pierde es el gana la gimnástica en Santander por primera vez. Yo creo que es la 24-25, la siguiente temporada. Es el único partido que pierden porque ya está decidido también el título. Y bueno. Bien, en ese momento en España empiezan a surgir, el fútbol ya es muy popular, y empiezan a surgir las primeras voces para crear una liga que aglutina a todos los equipos. Sí, pero bueno, antes yo quería hablar de esto. Vale. Yo quería hablar de esto. Que es el ra-ra-ra. Si una cosa que tiene el campeonato cántabro es que en el primer campeonato cántabro en el primer partido del campeonato de la temporada 1925-1926 es un Racing Gimnástica. Concretamente se juega en los campos de Sport y gana el Racing 4-1. Bueno, en ese partido, he traído aquí la documentación, en ese partido es cuando por primera vez surge el cántico del ra-ra-ra, que por cierto está escrito así en la palestra, en Palestra, una publicación que es quien se hace eco de este grito novedoso que surge en el campo de fútbol, ¿no? Estaba incluso mal escrita, a veces lo escribimos mal, pero bueno, a lo mejor también la gente se equivoca y lo ha escrito de varias maneras, pero la primera vez que lo escribe alguien en la prensa es así: a la vivo, a la va, a la bim bomba, Racing, ra, ra, ra. ¿En qué año se publica, perdóname? 1925, se canta en 1925. Perfecto. Y bueno, hay una cosa muy curiosa que pasa en este partido. Hay un periodista que lo exalta, que es Pepe Cualquiera en Palestra. Pero hay otro periodista, que lo tengo apuntado aquí, que no se me olvide, que es Pepe Cualquiera y Pepito Peral, perdón, Pepito, es que son nombres, Pepito Firmaban Peral, José María Barbosa, todos. El periodista de la región se queja de ese cántico. ¿Por qué se queja de este cántico? Vamos a ver, los hinchas que empiezan a cantar este cántico, hablaremos después, es un grupo que se llama El Tirabeque, y son un grupo muy vehementes, muy activos, no eran como las peñas que ya había anteriormente, que eran más bien peñas que funcionaban un poco, no tanto en el campo, sino en tertulias y apoyando el equipo de otra manera. Pero en este caso,
esta peña, Los exaltados. son los más exaltados de todos, o sea, de tal manera que cuando gritan a la vi, No les vamos a llamar ultras. No, pero, pues sí, serían pero los bueno, ultras. sería un poco los Vamos a ver. primeros ultras, ¿no? Y eso ocurre que, claro, los torrelaveguenses que llegaron a ese partido, pues se sintieron humillados. Y claro, y los del Tirabeque, no sé, vamos, estuvieron cantando todo el santo día. 1, 2, 3, 4 goles, 4-1 quedaron. Entonces el cronista de la región se dio cuenta de que aquello pues no era precisamente para calmar ánimos que estaban muy airados, ¿no? Entonces escribió un famoso artículo que se tituló Carta al señor gobernador. Y en ese artículo el hombre dice que no hay derecho a cantar de esa manera, a comportarse de mala educación con el equipo forastero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el cántico nació creando cierta polémica en la prensa. Eso es una cosa. Por cierto, que Tirabeque es guisante en mexicano, porque Guisante. el grito también procede de México. Él lo traen de México, donde al parecer pues ya los hinchas del fútbol. Pues... ¿Qué pensaría ese gobernador en el minuto 13? No creo, yo creo que era muy diferente. Bueno, sí, bueno, no sé, ahora Vamos a dejarlo. Bueno, el gobernador tomó cartas en el asunto, lo que pasa es que no fue necesario porque los peñistas, bajaron un poco el tono y ya no... También es cierto que no era despectivo, sino que era la forma... Era de ánimo. Era la primera vez que se oía una cosa así y el ra. He leído un artículo de Pic del Río, José del Río Sainz, que escribe una cosa sobre el ra que vale la pena. Yo, vamos, lo tengo guardado como oro en paño, que realmente piensa que es como un grito de guerra de los indios de América. Pero la novedad, la gente ya silbaba y gritaba, la novedad es que lo hacían en conjunto y eso claro, llamaba de forma la atención, ordenada, claro, de no forma todos a la vez gritándolo, era lo que sorprendía a la gente, claro. Y yo quiero hablar, con todos mis respetos para todo el mundo, de un tema que a mí me fastidia muchísimo. El otro día le llamé por teléfono porque alguien decía que el Tirabeque era la primera peña del Racing. Bueno, pues lo siento mucho a los peñistas o a las personas que consideren eso. No fue la primera peña del Racing. Vamos a ver, en 1910, yo no sé cuál fue la primera peña del Racing. Eso a lo mejor no la conocíamos. O no la podemos... Yo creo que nunca lo sabremos ninguno. Incluso yo creo que Lavín, en una entrevista, uno de los fundadores, habla de las pescaderas de Puerto Chico que se reunían siempre y iban a animar al Racing de los fundadores. Se puede considerar la primera peña, incluso peña femenina, Pues pero no de manera institucional, sino que un gremio iban todas a animar a los Bueno, chicos. pero yo la primera peña que yo tengo constancia de ella es de 1916. Se llama la Peña Catastrófico Royalty. Vamos a ver, el Royalty era una cafetería bastante importante. Hay que tener en cuenta una cosa, las peñas en esta época eran unas peñas bastante influyentes. No había medios de comunicación, entonces organizaban tertulias. Vamos a ver. Ciertamente este año ha sido un éxito para las peñas. Vamos a ver. Y de paso felicitamos a Bernardo y a todos los que le apoyan, ¿no? Pero en aquellos tiempos era casi como una especie de club de tertulias y organizaban actividades, incluso presionaban al ayuntamiento para que hubiera actos culturales. No, y los había propios peñas... futbolistas a veces pertenecían a la peña, la del Royalty, en el Tirabeque, alguna. Ahora que mencionáis el Royalty, ahí nace la quiniela, tal y como la conocemos, nace en el Royalty, luego se copia en varios locales, por ejemplo en el bar El Senado, me parece le toca a Telete también unos años después, y luego el Calle Altera recoge la idea del Royalty, la mejora, y de ahí es la quiniela que conocemos actualmente. El hombre muere en Francia porque era republicano exiliado, y el Estado roba la idea y lo hace a nivel nacional, pero la del Calle Altera venía a jugar gente incluso del extranjero, de toda España, pero la quiniela nace en Santander. Sí. ¿El Royalty, la cafetería dónde estaba? Estaba en el muelle, ¿no? No sé dónde estaba, yo no sé, naturalmente Ahora hay una una que se zona, llama así, que hay está- una zona no que se tiene nada quemó, que ver, pero las cafeterías no tienen nada que ver con... Creo que estaba también en el Paseo Pereda, pero Sí, no sé que si estaba por el muelle. De todas formas, no lo he traído, pero si queréis, tenemos, porque hay fotografías. Para la próxima conferencia os traemos, porque además todavía en los años 30 todavía existía el Royalty y era un sitio muy de referencia, os traemos alguna foto del Royalty. Es que también tenía, en esa cafetería, según parece, no solamente eran tertulias deportivas, sino también políticas, Eso es. de todo tipo. Es que había tres peñas, en el Royalty había tres peñas. Una era Catastrófico, que era la peña más deportiva. La de Después quién? había otra Era que era de- La Leonera. La Leonera. La Leonera, y otra se llama La Cuerda. Estas tres peñas, además, se diferenciaban dependiendo de las zonas donde estaban, porque había tres pisos en la cafetería. Entonces, una se quedaba en la planta de abajo, otra en el medio y otra arriba. Y las tres tenían, digamos,
organizados un poco las actividades. Uno se dedicaba al tema de los toros, el tema de temas culturales, el tema deportivo. Entonces, esta peña, como característica, y si sale en el libro de Fermín Sánchez, que es el que principalmente he consultado, surge porque en 1916 esta peña, la Peña Catastrófico Royalty, promociona, avala la candidatura del segundo presidente del Racing para que ocupe la presidencia del club. Hablamos de José Nova. A José Nova le impulsan las peñas del Royalty para que ocupe la presidencia del Racing. Por eso aparece ahí una peña racinguista. Y después, en 1919, hay una cosa que es que el Racing ocupa el segundo puesto en la Serie A de la Federación Norte, lo comentamos la otra vez, y se organiza una especie de homenaje a los jugadores. ¿Quiénes lo organizan? Las peñas racinguistas, en 1919. Y tengo aquí apuntado: Comptoir, Royalty, Ideal Drink, Bar Americano, Leonera, Círculo de Recreo y Áncora. Estas son las peñas que se mencionan como organizadoras de ese homenaje. Entonces, a lo que voy, el Tirabeque no es la primera peña. Si podemos decir algo bonito del Tirabeque en ese aspecto, es la primera peña moderna, tal y como se concibe ahora. Es decir, es la primera peña que coordina sus cánticos de ánimo. Eso yo creo que sí. Pero hay otras peñas que realizan también una labor importante en el club y a favor del club, que no son el Tirabeque. Y bueno, y es que más que peñas iban, pues eso, en esos locales, en los bares, iban antes. Las quinielas nace, realmente es el Café Boulevard, pero el Royalty también tenía. El Royalty también, me parece que se funda el Club Tajayerro Alpino, ¿no? Es en el suizo, con el suizo, que todos los locales tenían varios grupos de gente donde hacían todo tipo de actividades y eran casi como peñas realmente. Y está todo por la misma zona. Mira, yo tampoco he conseguido localizar, es decir, en el plano, y si hay planos de Santander comparados, hay un libro de Casado Soto bastante interesante que compara los planos, pero no he conseguido localizar el Royalty, pero sí que estaba por la zona quemada y era casi un eje, quiero decir, el antiguo suizo estaba también por esa zona, aunque se salvó del incendio. Había un restaurante centro, hubo un bar Racing también, y hubo un bar montañés donde se vendían entradas, bueno, donde ha comenzado el pasacalle. Por eso empezó allí el pasacalle. Entonces es todo un eje, el Royalty yo no sé exactamente dónde queda, pero sí que era un centro de reunión bastante importante. Igual, claro, en esta época no podríamos compararlo con un local actual, que igual está más repartidas las zonas. El Áncora era un restaurante también. El Áncora, efectivamente. El Royalty estaba en los Jardines de Pereda. Los Jardines de Pereda. Donde está la floristería de la Fuente. No te había reconocido. Lo que estaba la fuente, la floristería. La floristería, ahí estaba. Este hombre que está hablando es Ibarra. Que no le había reconocido. Que no le conocéis, es el hijo del mítico capitán de los años 30 del Racing. Bueno, y ya que está aquí, y gran el hijo socio del racingista, propietario del suizo por el que estamos todos aquí, sigue existiendo el Racing. Bueno, una cosa, queda claro entonces que la primera peña que existe es del 15 más o menos, que es la peña 15-16 de 1916, la peña Catastrófico Royalty que yo haya detectado. Vale, perfecto. Bueno, y ahora voy a decir algo un poco más delicado, pero no me corto porque es así. Vamos a ver, y soy el primero que se ha equivocado muchas veces, ¿no? Que son los nombres de los fundadores del Tirabeque y los autores de ese cántico. ¿Quiénes trajeron este cántico de México? ¿Vale? Entonces, yo me he equivocado muchas veces mencionando a una persona, cuyo nombre no voy a decir, porque la única fuente que he tenido ha sido la de esa persona. Y yo, pues, sinceramente, durante mucho tiempo he mantenido que también, y lo he escrito, que esa persona pues era el fundador del Tirabeque y que había venido de México y tal. Bueno, aquí vemos dos fuentes para mí muy sólidas y muy importantes. La primera que está a la derecha fue la primera que yo consulté, la de la izquierda es más antigua. La primera que está a la derecha es la de Fermín Sánchez en la página 250 del libro del Archivo Deportivo de Santander. No sé si lo podéis leer, pero si eso lo leo y dice, vamos a ver, por aquí tengo el ratón y empiezo aquí está la flecha. Allá se usaba un ra que tenía, aquel orfeón deportivo imponía su canto, hecho con retazos tomados en parte del que usaban en México los fanáticos del equipo nacional. Allí se usaba un ra que tenía sonsonete de tribu india, de fiesta de clan. Le importó a Santander un deportista que había regresado de México y que se llamaba Jesús Lera. Una tarde, al volver en un tranvía de ver un partido en los campos de Sport,
tengo localizado qué partido es, después os lo comento, se le enseñó a sus amigos. Estos eran Higinio Fernández, Luis Ruiz Prado, más conocido como Gorio, Manolito Varela, Luis Corrales, José San Emeterio, que había jugado en el Racing y se le llamaba cariñosamente el Codi por su discutida codicia, Fernando Fernández Puchol, Andrés Bueno, Damas Alonso Maso y Carlos G. Chávez. Estos son las personas que realmente impulsan el cántico del ra, 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 principalmente Jesús Lera. Pero claro, yo decía, bueno, ¿y por qué me hablan a mí de otra persona? ¿Por qué me hablan a mí de otra persona cuando Fermín Sánchez me dice eso? Y yo me imaginé ciertas cosas vinculadas con la política, ¿vale? Hasta que descubrí este otro periódico, que es La Región, y había puesto la fecha, creo que era 1933 o 34. Lo firma Solerius, no, perdón, sí, Solerius lo firma, está escrito en La Región. Dice, menudo la hemos armado. Bueno, ocurre que en aquellos tiempos España juega un partido internacional con, me parece que con Alemania, y se retransmite, estamos hablando de los años 30, pero todavía la radio retransmitía el partido, y el ra, ra, ra se escucha por la radio. Y entonces los periodistas vuelven a recordar el ra, 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 porque el ra, ra, ra se extiende enseguida y ya no sabe de quién es, ¿no? de quién surge. Y este periodista dice, menudo la hemos armado. Y todo por decir que José María Barbosa, Pepe cualquiera, fue el iniciador del Alavivo Alabá que se ha coreado en Colonia. Efectivamente, él fue el primero que escribió de ello, pero alguien dijo que había sido él el que lo había iniciado, pero él dice que no era cierto. Todavía no sé dónde nació Cristóbal Colón. Y dentro de un cuarto de siglo se seguirá discutiendo quién fue el innovador en nuestras costumbres deportivas del ra, ra, ra. Ya sabemos algo. Un buen día se jugaba en el Sardinero el partido Racing Arenas, precisamente cuando Óscar Rodríguez marcó el gol de la novia, que es el partido al que se refería antes Fermín Sánchez, y coincidieron en uno de los tranvías Eugenio González Mazo, el de las colonias, Toribio, Manolito Corrales, Puchol, Bueno y Jesús Lera. Este, que acababa de regresar de México, enseñó a dichos jóvenes, ahora, entonces eran todos unos guayabitos, el grito de ánimo que se coreaba por la afición mexicana al equipo del Club de España. Y aquel día se oyó por primera vez en Santander, Alavivo, Alabá, Alabín Bombá, Racing, Racing, ra, ra, ra. Son los datos que yo he podido localizar y que son, digamos, documentos periodísticos, pero documentos de veracidad. Y lamentablemente muchas veces hay personas que nos dicen cosas que no son correctas. Hay personas que quieren exaltar a los familiares. Yo lo lamento mucho también por otras personas que me dicen, mi padre jugó en el Racing y tal, y me dicen el nombre. Pues mira, pues no le tengo como jugador del Racing, porque yo considero que un jugador del Racing ha tenido que disputar un partido oficial, porque después ha habido muchos partidos amistosos y yo eso pues no lo voy a considerar porque es imposible detectarlos. Pero yo sí tengo el criterio de que un minuto jugador oficial se juega un partido oficial. Y a muchas personas les he tenido que decir, pues lo siento mucho, tu padre no era jugador del Racing. Y claro, se me han quedado así, no sé qué, y yo pues me da un poco de tristeza por eso, ¿no? Y en este caso, los creadores del tirabeque y los creadores del ra, ra, ra están aquí escritos, los acabo de mencionar. Sí que es verdad, al hilo de lo que dice Raúl, que la soslayo de los motivos políticos, sin entrar en contradicción en absoluto, que sí que tenía igual una pequeña vertiente política el tirabeque, porque muchas de sus personas estaban vinculadas con la izquierda. De hecho, Barbosa, al que hablamos, tiene un hermano, si no recuerdo mal el hermano, que juega en el Racing, termina fusilado durante la Guerra Civil cuando entran los nacionales de Santander. Montoya, que era otro aficionado del tirabeque, o próximo a ellos, porque como os hemos dicho, pues eran unas peñas diferentes, ¿sabes? Los jugadores, insisto, eran medio amateurs todavía, participaban con las peñas. Lo que pasa es que Fermín Sánchez, termina encarcelado en el Dueso también. aunque estaba muy vinculado después al régimen franquista, sí es verdad que en sus crónicas, por ejemplo, a Roberto Álvarez, que estaba por ejemplo, Roberto Álvarez, miembro de la izquierda, también le protege, porque era amigo suyo y demás. Pero también es fusilado en la guerra y de repente, sí es verdad que tampoco podía hacer otra cosa Fermín Sánchez, Claro. Pero de repente deja de mencionar a Roberto Álvarez, parece como que se desvanece. Claro, también es cierto que está escrito el libro, puede ser el 48, de Roberto Álvarez
Fermín Sánchez habla un montón. No, quiero decir que a determinada fecha, claro, se desvanece que... A partir de que cuando le fusilan... Claro, pero que no se habla nada y es obvio, está publicado en el 47-48. Obviamente Fermín Sánchez, quisiera o no, no podía decir que le había fusilado el régimen, obviamente. No, eso no lo dice, claro. Es decir, quisiera o no, estaba sometido a censura, pero... Sí. Pero no suficiente como para callar a supuestos creadores del tira. Ah, no, de Roberto Álvarez habla un montón. Como yo había pensado, porque la publicación de la izquierda, que más o menos es la misma fuente y señala a la misma persona, es de antes de la Guerra Civil. No, y además es una publicación de izquierdas en este caso. Era vamos a seguir avanzando, si os parece. Lapsus que quería yo he insistido en... Me llamó otro día Raúl, precisamente para comentarlo, cuando salió publicado en prensa el famoso concurso del Revinchiu, y que era un homenaje precisamente a los creadores del mismo, ¿no? Y había alguna incorrección, que agradecí muchísimo su llamada telefónica, porque aquí hay una cosa muy importante, que a veces se dan las verdades por absolutas y pasan de generación en generación y resulta que una incorrección. No, y es difícil a veces en varios medios en hemeroteca, hay datos erróneos. Ya digo, y yo puedo contribuir a esa confusión porque yo he escrito varias veces en nombre de esa persona. Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que el grito se acuñó en los campos de sport. Y que venía de México. Eso es cierto. Y que está en nuestro imaginario colectivo como racinguistas, ¿de acuerdo? Y así perdura y así perdurará, y seguiremos haciendo concursos de Racinchius en honor a toda esta gente, ¿no? Bueno, ahora vamos a centrarnos ya en la parte última ya de la conferencia, que es la creación de la Liga y los primeros años acabando con el Racing subcampeón de Liga, si os parece, ¿de acuerdo? Vale. Hombre, yo creo, si me permitís un segundo, antes de la creación de la Liga en sí es interesante... Pero lo edito porque tenemos poco tiempo. No, pero porque es la creación de la Liga. Es decir, en la temporada 28-29 se crea la Liga, pero es que en la temporada 27-28 ya hay una Liga, hay dos. Estamos hablando. Ah, estás en ella, precisamente. Íbamos a hablar de eso, sigue. No, bueno, el caso es que hay dos corrientes. Hay que crear una liga. Para empezar por las taquillas, porque hay interés. Los equipos grandes, veo que está ya preparada la... Sí, estos son los minimalistas. La liga mínima o los minimalistas. Bueno, en los años de había habido dos federaciones, pues bueno, dos ligas tampoco era nada del otro mundo. Son los 6 campeones de Copa, o del Campeonato de España, que se llamaba entonces. Y se sigue llamando. Siempre se ha llamado Campeonato de España. Pero que entonces se llamaba fundamentalmente Campeonato de España. Incluso en prensa hablando de Campeonato de España, no de la Copa del Rey o del Generalísimo, o de la República, etcétera. El caso es que el resto de clubes buscan impulsar otra liga y crean la Liga Máxima, que tiene mucho que ver con las conclusiones de Santander, que es esa, en la que es muy curioso. Evidentemente el Racing no tiene ningún título, porque si os fijáis la clasificación tiene trampa. Ni una ni otra llegan a terminarse. Aquello es un desbarajuste, es un caos, les coincide el Campeonato de España y además no tiene sentido que haya dos ligas. Pero sí que es verdad que el Racing es el que juega casi más partidos y termina como líder de una clasificación completamente ficticia, porque si os fijáis, el Murcia, que está abajo, imaginad que hubiera ganado 4 partidos más o 3 partidos más. Este debate ya había empezado el año anterior y se prolonga durante la liga hasta que por fin llegan a un acuerdo, que les cuesta bastante llegar a un acuerdo para que haya 10 equipos. Los grandes querían ser 6. En Santander, además, se reúnen en Santander y deciden hacer la liga, la primera liga, más o menos una mezcla de las dos corrientes. Los que querían solo los campeones de la Copa y los que... En realidad ganan los grandes, como siempre, porque dicen, bueno, los seis campeones, los 3 subcampeones, y venga, dejan un momento a los pequeños, pero ¿por qué? Porque eran impares, hay que buscar un décimo. En realidad ganan los grandes. Estos son los 9, aquí falta el Racing, los 9 equipos que forman la liga. Los 6 primeros, con la fecha de la edición que son campeones, son los 6 campeones de Copa, los 6 campeones de España. El Atleti están por orden de triunfo, ¿no? El primero que es no he incluido a la Copa de 1902 porque es la Copa de la Coronación, no es estrictamente un campeonato de España, pero bueno, está considerada como tal, pero bueno, la ganó el Vizcaya. Después está el Real Madrid, después la Real Sociedad de San Sebastián, que no la ganó como Real Sociedad. Esto es importante para una cosa que voy a decir, que a lo mejor no lo habéis escuchado nunca, pero que bueno, lo voy a decir que es un poco que va contra el Racing, pero bueno. La Real Sociedad de San Sebastián no ganó nunca la Copa, lo ganó un equipo que era el Club Ciclista, que se llamaba, que era la Real Sociedad. Lo que pasa es que en una época que cambió de nombre era el Club Ciclista, entonces se lo han dado a la Real Sociedad de San Sebastián. Igual que el Real Unión de Irún en 1913 no la gana el Real Unión de Irún. Después sí, a partir del 18, 24, 26 y 27 sí, pero en 1913 lo gana el Racing de Irún. Que luego se fusiona con el Sporting de Irún y crean el Unión. Eso es, que es el nombre que adquieren los cántabros, los santanderinos para crear su Racing. Y después abajo están los subcampeones.
el Español de Barcelona fue subcampeón en 1911 y 1915, el Athletic de Madrid en el 21 y en el 26 y el Europa de Barcelona en el 23. Fue el acuerdo al que llegaron los maximalistas y los minimalistas. Los maximalistas querían los 6 de arriba, abrieron la manga y se colaron estos 3, pero claro, eran 9, efectivamente. Entonces decidieron organizar una fase de clasificación. Después hablamos de esto, que son estos, para elegir a un equipo que es el que faltaba. Y ahí hay 10 equipos. Estos equipos eran los que en principio iban a formar la segunda división, los equipos que veis aquí, pero que al final se decidió una fase previa por sorteo que enfrentó al Betis y al Alavés, al Oviedo y al Iberia. Jugaron me parece que el Betis y el Alavés jugaron en Madrid y el Oviedo y Zaragoza jugaron en San Mamés. Y bueno, se clasificó el Betis y el Oviedo y jugaron ya pues unos cuartos de final, una semifinal y una final. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Hay un equipo que está aquí, por cierto, que protestó airadamente de que no se lo hubiera incluido como subcampeón de la Copa. Nos referimos al Real Club Celta de Vigo. El Celta de Vigo ocurrió que llegó a una final en 1908, pero no se llamaba Celta de Vigo, se llamaba Vigo Sporting. Pero el Vigo Sporting se convierte después en el Fortuna de Vigo y el Fortuna de Vigo da lugar al Celta. Entonces, con el mismo criterio que la Federación consideró que el Club Ciclista de San Sebastián era la Real, los del Celta decían, y nosotros somos Vigo Sporting también. Ahí entraba la habilidad de los directivos y en este caso los del Racing lo hicieron muy bien, se reunieron en Santander y pero varios... que conste que el Celta de Vigo tuvo un argumento muy importante para formar parte como 10º equipo de la Liga, que hubiera desplazado al Racing. Y al final el Club Celta de Vigo tuvo que aceptar las consideraciones de la Federación y participó en esta fase clasificatoria. Es una el Racing elimina al Valencia y luego al Sevilla y... Bueno, tenemos aquí los octavos de final, duro. Con Larrínega, que fue uno de los goleadores y de los más importantes. El Racing efectivamente juega ahí dos... Perdona, pero el Celta se funda en el 23, o por lo menos aparece eso en el año de fundación del Celta, 1923. Sí, pero se funda con 2 equipos anteriores, el Fortuna y el Vigo, que lo adquiere pero con... ellos mismos consideran que su año de fundación es el 23. Pues estupendo, pero en aquellas en aquel momento ellos argumentaban que eran el Vigo, ¿comprendes? Efectivamente, ellos como Celta es de esa época, pero ellos consideran, a efectos de clasificarse para la fase de la primera división, querían considerarse como querían coger los derechos del Vigo, que en realidad eran ellos también, lo que pasa es que con otro nombre. Pero comparación podría ser el Vizcaya que gana la Copa del 1902, por aquí lo que es. Sí, del 2. El Atleti de Bilbao es del 1898, es decir, ya existía el Atleti, la gana el Vizcaya y se le considera la Copa suya. O sea, siempre era buscar el argumento. Estos son los resultados. Aquí el Racing es el equipo de las prórrogas. Está constantemente con las prórrogas. Aquí contra el Valencia ya tenemos que sufrir. Y después ya en las semifinales no, afortunadamente no, ganamos bien al Betis con 2 delanteros. Bueno, los jugadores que veis aquí son importantísimos, todos meten gol. Óscar fue el máximo goleador. Después está aquí Loredo que tuvo desgraciadamente un desenlace fatal porque murió siendo jugador, es decir, muy joven, de unas fiebres, y fue un impacto en Santander. Y después ya pues la triple final, ¿Se jugó en 5 días? ¿Fue estos 3 partidos? Sí, es posible. Sí, Por cierto, se jugó en 1929. Sí, Todos sí, en enero del 29. febrero. Enero-febrero del 29 se jugó. Sí. Y sí, varios días. Con fueron un calor varios días. sofocante, tenían además hubo problemas con las fechas. Se jugó en enero. ¿En enero era? Sí, No, ese fue el siguiente. En la promoción de la... Por eso se le llama contra el Sevilla, el puso verdugo del un Sevilla. partido a las 6 de la tarde en julio para que no se fastidiara. Pero no se fastidió. Bajó el Sevilla a segunda, que se llegó en primera división. Sí, era, bueno, cuando el Racing se clasifica a la primera liga, queda último, juega la promoción con el Sevilla, al que habían privado de jugar la primera liga, y hay una especie de ánimo de venganza, y bueno, el Racing se le daba bastante bien el Sevilla, y esos años se le conocía como el verdugo del Sevilla, claro. Y bueno, tenemos a Baragaño, que está identificado. El otro jugador fue el que metió el 2-1 que clasificó al Racing, que es Gómez Acebo, que fue un jugador que no estaba de titular,
que sustituyó a Larrínaga, que le habían expulsado. Y sin embargo, le expulsaron en uno de los partidos anteriores y Gómez Acebo fue el que marcaría el gol de... Dicen que cuando el Racing consiguió la plaza, hubo una algarabía tremenda en la ciudad, ¿no? Sí, sí, bueno, fue una cosa realmente... De las peñas de las que hablaba Raúl, por cierto. De las peñas, del público, de la gente, bueno, fue... Yo he llegado a leer que eso, que Sí, el Racing sí, vino sí, en tren sí. de Madrid y en cada estación, para llegar a Cantera, desde paraba, Reynosa. salía la gente Desde a aplaudir Reynosa. al equipo a las No, estaciones. fue un acontecimiento, eran ya conscientes de lo que había hecho el club, fue lo más importante que había hecho el club sin lugar. Sí, en la prensa de la época se cuenta además que se siguió con unas pizarras, los resultados Sí. que iban llegando en los bares, Y con el eran unas teléfono, pizarras, y con el teléfono teléfonos. iban saliendo y poniendo los resultados. En la Plaza Vieja, La Plaza Vieja. En la Plaza Vieja, que era donde estaba el bar Montañés, que era donde quedamos el otro día, cerca de la iglesia de la compañía. Por eso hicimos ahí el encuentro, porque era donde se concentraban los seguidores del Racing cuando el Racing jugaba afuera, para esperar los teletipos y ver el resultado de su equipo, ¿no? Era un pequeño guiño a la historia. Todo lo que hicimos el sábado era un guiño a la historia, por decirlo de alguna manera. Entonces conseguimos plaza en la Primera Liga. Y en la Primera Liga acabamos los últimos. Que han anticipado Fran, que jugamos la promoción con el Sevilla, que el Sevilla nos pone el partido de ida un día de julio a las 6 de la tarde con un calor de 40 grados, que yo he leído que la Larrínaga decía, ellos pensaban que nos fastidiaba, pero es que ellos también estaban pidiendo agua, que ellos también tenían calor, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, al final a Sevilla le eliminamos y conseguimos la permanencia. Y el equipo es muy bisoño. Hay una Sí, circunstancia, perdón. Sí. circunstancia que sí que me gustaría destacar, es que el Racing terminó, no estoy seguro, fue el 9 de febrero o el 5 de febrero, terminó, ganó al Sevilla. Toma el tren para viajar a Santander, lo celebra y el domingo siguiente tiene que jugar, o sea, Barça. creo que contra Sí. el Barça el primer partido. Y o sea, habían tenido que aplazar el partido por Sí, porque los partidos se juegan dos por la días antes, promoción. sí, Eso es. Entonces quiero decir que el Racing iba completamente asfixiado. O sea, los jugadores estaban quemados. O sea, es decir, Habían jugado 3 partidos, que o era sea, además con prórrogas, con No, bueno, y el Barça era el Barça que luego gana la Liga. efectivamente. el Barça ganó la Primera Liga, efectivamente. Perdimos 0-2 el primer partido. 0-2 perdimos, sí. 0-2. Y quiero destacar también que ese equipaje, este es uno de los cromos de la Sí, que exposición trajo de de Josep. José Miguel, que ya te digo que me encantó esa exposición. Y bueno, quiero destacar la camiseta con la que se inició la Primera Liga, que fue esta. El Racing jugaba con esa camiseta verde y blanca y pantalón negro. Me dijo Josep que esa, creí entenderle, que ese es el primer cromo en el que aparecía el escudo del Racing, ¿puede ser? Pues sí, seguro. Me seguro. dijo Josep, Seguro. creo que sí. Que es prácticamente igual que el actual. Si no, porque si no decimos... No os fiéis del nombre, que el nombre sí está mal, ¿eh? El escudo está bien, pero el nombre está mal. Sí, efectivamente, el Santander está mal, tiene razón. Buena, no es Real Santander, es Real Racing Club. Está bien, de el Santander. escudo está bien. El escudo es está correcto. bien. Pero el nombre que viene por ahí en la banda Que es esa- otra de las cosas que a mí me da rabia, sinceramente. Hablar de una evolución del escudo, que no sé qué, que no hay tanta evolución, Desde que el hay 23 es pequeños el mismo. cambios. Hombre, en la lógica de los tiempos modernos se cambia trazo por... Sí, hay un montón de cambios. O Lo que pasa- desaparece la corona por la República. Eso pero sí, no desaparece la corona por Y lo de Real Santander en el año 38, por Y cambia. el Moscardó, 41. perdón, en el 41, pero poco más, pero desde el 23, que el Racing no tiene el título de Real, Prácticamente es el mismo, hay pequeñas variaciones. Con los pero son- detallucos, pues bueno, del diseño, que ponga el diseño de la Sí. época, pero sin más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se empeña en la evolución? Porque la gente toma escudos que no son oficiales. Si es que antiguamente los cromos pintaban el escudo como les venía. Es que no había la seriedad que puede haber ahora con el escudo del club, que a veces tampoco la hay. pero lo Que el Racing no guarda, tenga no guarda seriedad. ni el pantone del verde. Pero antes había muchas Un verde licencias. Corte Inglés, un verde Oliva, es un desastre. Yo he visto este escudo de color azul, de color rojo, o sea, no había un criterio, era una cosa pues comercial. Y claro, no se puede uno fiar del tema comercial. Bueno, vamos a afrontar, si os parece, ya la recta final. Sí, La Primera Liga, el Racing queda último, es un equipo bisoño, pero consigue la permanencia, como decíamos, contra el Sevilla. Es el año 28-29. El 29-30, la segunda temporada, creo que queda octavo. De ahí es este equipo. De la segunda temporada, De 29-30. la 29-30, y es un partido donde ganamos al Barcelona. Sí, ¿algún hecho destacable de esta segunda temporada que os parece destacar? Bueno, yo ¿O pasamos ya...? lo que he titulado que se arraiga en primera. Saraiva primero. Se arraiga en primera. Entonces, esa temporada, el Racing en verano ficha a 4 jugadores. A Cisco, que creo que viene de Atlético de Madrid, pero no estoy seguro. Sí, sí, sí. De apellido en el Carbonero. Y luego ficha a 3 jugadores de la gimnástica.
que son, creo que son Telete, Ibarra y Ceballos. La desaparecida gimnástica de Sí. Eso es. Vemos a Cisco y a Solá. Y a Cristóbal Solá. No, pero Solá no es de la gimnástica. No, No, digo, viene del Español. fichaje. Viene del Español. Esos 4 incorporaciones, y nuevo entrenador. el nuevo entrenador es que es Mr. Firth. Sí, Mr. Firth. Sí, efectivamente. Esos 4 jugadores, junto con ese entrenador, consiguen un equipo que sorprenda en toda España y que logra conquistar el subcampeonato, que si os parece, hablamos de ello porque es el hito deportivo más importante del Racing en toda su historia, vamos. Podemos decir, no, se les fue a la no, quedó sexto en Liga, Este quedó subcampeón de Liga. Empató a puntos con el primero y con el tercero. Si os parece, hablamos de este equipo, de sus jugadores más emblemáticos. Hombre, a mí lo que más me gusta de este detalle es, que además estando aquí, hablaba Manolo Ibarra de aquel último partido en Guecho o en Irún. En Guecho. Digo, en Lamento- Irún, perdón, era en lamento que no Irún. esté Ibarra en la foto, que la he cogido pues a Era con el Arenas. Y que Digo, siempre, con el- siempre mantuvo que, bueno, claro, evidentemente, yo es lo que os decía la semana pasada los que estabais, es que para un árbitro ya no es... Para un árbitro en los años 30 tenía que ser una cosa difícil pitar algo contra el equipo local, el que fuera. En un campo no había televisión, no había policía, no había vallas, no había nada y aquello era una época muy canalla. Entonces siempre se habló que, bueno, que aquel gol último que le anulan al Racing, pues sí parecía que probablemente fue un gol legal. Se pierde 4-3 en Irún con Espera, estamos en la penúltima jornada de Liga, y hay 3 equipos empatados en cabeza. que terminaron empatados. Athletic Bilbao, Racing y Real Sociedad. Durante bastante tiempo la Real Sociedad había sido, creo que líder, pero pero decayó y al final vuelta. Total, que en esa penúltima jornada el Racing juega en Irún. Empieza perdiendo 3-0. Las crónicas del partido dicen además que el equipo guipuzcoano muy violento, patadas, de todo. El Racing se está jugando el título, consiguen remontar el empate a 3, que ese punto le hubiese servido ganando la última temporada para ganar, y en la última jugada, ya con el tiempo cumplido además, hay un córner que no era córner, se señalan córner, los jugadores del Racing están protestando, sacan el córner y el francés René Petit marca el 4-3. Y ya aunque gana el Racing la última jornada no puede alcanzar la Liga, y todos los jugadores de aquel equipo siempre dicen que se lo roban en aquella jugada, que no tenía ni que haber sido córner porque reclamaban una falta a un jugador del Racing, que no señalan, sigue la jugada, termina en córner y es el 4-3, que ese empate que encima habían remontado en unas condiciones, hombre, en aquella época supongo, cuando hablan en las crónicas de juego violento, imaginaos. Era Pedro Escartín. claro, Pedro Escartín. y realmente al Racing pues le roban la Liga porque ya no vamos a volver, supongo, a ganar un título de Liga, ¿no? Y fijaros, además el equipo, claro, ser internacional en aquella época, igual la selección española jugaba 5 partidos al año. Y en la última jornada ganan 4-1 a Arenas de Guecho, pero ya no... Claro, no y está Óscar, que es internacional. El Atleti pierde con el Español allí en Barcelona, Sí, no sé si fue esa, pero da igual. Entonces, por eso el Racing empata puntos con el Atleti Bilbao en la última jornada. Realmente se perdió en la penúltima jornada con esta jugada que dice Fran, y que siempre decía Ibarra, decía esto antes a ser, que fue... No, que él defendió que no era córner, que vamos, que aquello no había sido córner, con lo cual no había sido gol, con lo cual... Sí. ¿Cuáles fueron los jugadores más destacados de aquella Yo es lo que os de estaba aquella diciendo, temporada? daros cuenta que el equipo es un equipazo. La Reinaga y Óscar fueron internacionales, pero el propio Ibarra estuvo convocado con la selección más de una vez y más de 3. Ceballos también, aunque no llegó a debutar. Solá, el portero, hablaba muy bien, lo que pasa que luego se lesiona gravemente y no puede seguir. La verdad que Cisco es que no pudo acabar la carrera deportiva porque es uno de los que fallece en la guerra, en la batalla del Soyuve concretamente. Sí. Mendaro y Ceballos la defensa también, todas las crónicas, en fin. Pues, Y aquí no aparece jugadorazos. Loredo, que también muere prematuramente. Sí, ¿no? Y aún así nadie pensaba que el Racing iba a ganar la Liga o que iba a pelear por el título, porque empieza bastante pobre el equipo en resultados. Es la temporada que consiguen empatar en Barcelona, habían jugado también contra el Español, habían perdido, y es el día de los Santos Inocentes y nadie se cree en Santander que el equipo ha empatado siquiera al Barcelona allí, y pasan casi 48 horas hasta que la gente dice no, que es verdad que han empatado, y luego la siguiente jornada me parece que pierden en casa, o sea que no, y luego sí, cogen una racha que ganan me parece 7 partidos y ya se ponen ya peleando por el título, pero bueno, que la gente tampoco confiaba en que el Racing iba a pelear por el campeonato de Liga, ¿no? Hay una anécdota en esta temporada, no está aquí José Manuel Holgado, es una pena, para discutir si Solá fue o no Zamora. No se le considera Zamora oficialmente. Entonces no había ese título. Bueno, no existía el trofeo Zamora, vamos por saqué el partes. reportaje ese hace tiempo en Fondo Norte. Es que lo he discutido con Holgado 1000 veces. Y viene de la revista Don Balón, hace un informe de la revista Don Balón. El trofeo Zamora al principio no contaba el coeficiente de partidos jugados, o sea, tú jugabas un partido como portero, no te encajaba ningún gol y ya eras Zamora. Claro, entonces no tenía ningún sentido.
normalmente no, en aquella temporada no había porteros que jugaban 2 partidos, pero más o menos todos jugaban 6, 7 como mínimo, ¿no? Entonces, atendiendo al coeficiente actual, sería Zamora, pero no es el Zamora de esa temporada. O sea, porque hubo otro guardameta que jugó menos partidos, sí, y encajó menos goles. Él jugó todos los partidos. Él jugó todos los partidos. Sí, pero de todas formas también entonces, se considera Zamora si atendemos al coeficiente, pero no oficialmente no es Zamora. Pero bueno, que está hablando de Los Ángeles, porque al fin y al cabo el trofeo Zamora lo da el diario Marca desde los años 50, anteriormente en esta época no existía, todos vienen... Bueno, es que Zamora estaba... O sea, es una pena, pero no sería oficial. Ahora en las estadísticas de Marca te viene cómo calculan el Zamora de esa época en la que no había títulos y no le considera Marca como Zamora. Pues bueno, son cosas de Marca, pero Solá es cierto que fue el portero, creo que fue el único portero que jugó todos los partidos de esa temporada. Y el Racing jugó, como veis, con esa camisa, y luego ocurre una cosa extraordinaria que va a pasar a contar cualquiera de ellos, que es la primera participación en el extranjero en un torneo amistoso, sí, pero que puede ser considerado como el embrión de la Champions de la Copa Europa. Sí, la gente dice que no, pero supongo que es por valorarlo poco, ¿no? Hay una Copa de los Países... Sí, pero sí que realmente es como la primera competición internacional había una ¿no? anterior de los equipos centroeuropeos, la Copa Mitropa, me parece que se pero no, o sea, la idea de hacerlo en la exposición, en la Expo, la exposición colonial de París, era reunir a los campeones de los diferentes países europeos. Lo que pasa que, al igual que en España, el Athletic de Bilbao está en competición en la Copa al Racing, como le eliminan pronto, desgraciadamente en esa temporada, pues acude a representar, sí, en esa también, acude a representar a España como subcampeón, y lo mismo ocurre en otros países. Entonces el torneo, que era como una especie de Copa de Europa de los campeones, pues no se puede celebrar así, y pues bueno, van varios subcampeones, además invitan pues al equipo local, pero bueno, que sí que podemos considerar como embrión, ¿no? de la Copa de Europa, aunque no está considerado tampoco de manera oficial, y el Racing va allí representando a la República, además en uno de los primeros eventos, ¿no? En el primero. Ramón Santius tiene que llevar Ramón Santius, a petición de la organización, tiene que llevar el himno de riego. Es la primera vez, digo, en espectáculos deportivos, no sé, en convocatorias políticas, la primera vez con la tricolor, la primera vez con el escudo de la República y con el himno de riego sonando, es con el Racing. Fuera de España. Porque Atleti no pudo acudir o algo. Sí, estaba jugando la Copa, pero ocurre también en otros países, por ejemplo, el Wolverhampton, el primer rival del Racing. Loredo no estuvo en París. Loredo no estuvo en París. Loredo no estuvo en París. No. Ya lo habrá investigado. Sí, pues... En el libro del 75 aniversario viene que estuvo en París Loredo, pero no estuvo. Sí, pero es lo que comentábamos en el libro de Teodosio o hemerotecas, hay veces que hay datos erróneos y pues bueno. Hay una anécdota en el cartel, este es el cartel original, si os fijáis, en la primera columna abajo del todo pone por España US Santander. ¿Qué ocurre? Que es que había otros dos Racing en este torneo, el Racing de Francia y el Racing de París. Y por eso en el cartel oficial aparece US, creo que pone US, Raúl. Sí, luego en las crónicas del Le Petit Parisien sí aparece el Racing de Santander, el equipo español, el Racing español y todo esto, ¿no? Pero en el cartel oficial aparece ahí abajo, Spagne, ¿lo veis? Sí. US Santander. Le cambian el nombre para evitar equivocaciones. Como os decía, el Wolverhampton, que acude, que en teoría representando a Inglaterra, no era tampoco el campeón inglés, pero bueno, el campeonato Es que de hecho había 4 campeones de liga nada más, de los 8. Porque por diversas circunstancias, bueno, y en el caso de los invitados, porque es que había 2 equipos locales. Claro. Y bueno, era el gran favorito porque el fútbol inglés estaba considerado pues a años luz. Es como si venía a jugar cuando vino la NBA por primera vez a disputar las Olimpiadas. O sea, nadie pensaba que un equipo continental podía ganar a un equipo británico, y en este caso el Racing da la sorpresa. Está la anécdota que se pierden los jugadores. Solá había estado en París cuando jugaba en el Español, les dice que les puede hacer una visita turística por París, les meten el metro, se pierden, llegan tarde a jugar el partido, tienen que coger un taxi, no tienen dinero y llegan corriendo al partido los últimos metros porque no podían pagar el taxi, y aún así, pues bueno, Solá hace un partidazo que los compañeros supongo que le mirarían bastante mal. Para un penalti. Y es la sensación que un equipo consiguiese ganar al conjunto pero bueno, inglés. luego lo compensaron con paparda, Esas imágenes son del torneo de París, es el Racing concretamente, ¿no? Sí, es el Racing contra el equipo inglés. No me atrevo a pronunciarlo porque no, Wolverhampton. Y se juega en un campo que se llama Bois de
Bois de Vincennes. Sí. Bois de Vincennes. Y hay un velódromo alrededor. En la fotografía de arriba se puede observar el velódromo. Y asistieron las principales autoridades. Hubo un ministro francés, el alcalde de París, hubo bastante representación. Fue el partido que abrió el campeonato. La atracción eran los ingleses, desde luego. Y luego fue el Racing gana, logra la sorpresa y a partir de ese momento Racing es favorito. Hay que decir una cosa, hay hemerotecas de estos partidos y nos hemos puesto en contacto con la Filmoteca Nacional Francesa para ver si hay imágenes. En YouTube hemos investigado y hay carreras ciclistas, en YouTube lo podéis ver, de este torneo, carreras de toneles y carreras atléticas. Pero no aparece ningún partido de fútbol. Y por eso, contacto con la Filmoteca Nacional Francesa, nos dicen que sí que hay. Nos mandaron un pequeño dossier de 2 segundos, un flash, para ponernos igual al anzuelo, de una imagen que no, yo creo que no es el Racing, pero no estoy seguro, ¿eh? Porque he visto las fotografías, no jugaba el Racing de Blanco entre ninguno de los dos partidos. Pero bueno, en cualquier caso, dicen que sí que hay y las hemos pedido. Todavía no nos han llegado. En cuanto nos lleguen, no os preocupéis. Hombre, yo creo habrá que sesión especial aunque sean 10 segundos, para verlo 500 veces. lo lógico sería, ¿Vale? lo lógico sería que este partido sí que estuviera cerrado. Yo pregunté y me dicen que tienen de todos los partidos. Y yo pedí, evidentemente, los dos del Racing, que es el de Wolverhampton y el siguiente, que serían las semifinales, que creo que se juegan un sábado. Y a mí, por lo que me contaron y por lo que he podido leer, que hubo demasiada juerga después de este partido. Sí se ha dicho. Dicen que salieron de juerga por París los racinguistas y cuando llegó el partido, Ibarra, ¿tú puedes contar algo que te haya contado tu padre? No te lo contado tu padre. Hombre. Pero es probable también porque dicen que en el... Oye, no te lo contó, pero bueno, pero queda la duda, ¿no, Ibarra? Queda la duda, ¿verdad? Que antes de jugar el primer partido, que van de turismo y de tiendas y demás, y es probable que después de ganar con la euforia sí que ha pasado eso. Llegamos al partido contra los checos y Papardón, 5-1, ¿no? 5-1. Sí, de todas maneras, en las crónicas dicen que los checos también dieron bastante estopa y que el arbitraje no colaboró en nada con los jugadores españoles. Ellos fueron luego los campeones, ¿no? Los chicos. No, subcampeones. Sí, que pierden. Sí, bueno, pierden con Ganó Urania, ¿no? El Urania. El Urania, que era de Suiza. Un equipo suizo. De Suiza. Bueno, y yo ya no he cogido más Sí, imágenes. O sea, eso es el año 31 y luego en el 32 sigue Mr. Firth entrenando al Racing. Está 2 años. Sí. Está 2 años Firth. El equipo queda bastante poco, queda muy mal en el segundo. cuarto puesto. Está... Bueno, eso ya sería objeto de debate en la siguiente charla, que abarcará desde el 33 hasta el 43, o sea, veremos la época dorada de Racing en la primera división, su consolidación como equipo grande, porque creo que queda en estos en la década... años, son 10, desde el 28 hasta el 33, 8 años, 9. queda una vez segundo. Mira, tengo aquí por orden, perdón. 10º, 8º, 2º, 4º y 8º. Fijaos. La mejor década en lo sin lugar a deportivo. dudas, ¿no? Luego Además, llega- si cuentas esta representación también internacional, pues bueno. Luego llegará la guerra y luego llegará el primer descenso a segunda división, pero eso será el mes que viene. ¿Queréis profundizar en alguna cosa especial, el público, vosotros? Ay, yo tenía que contar lo del Huerto del Francés, que es de esta sí. época también, que se pasó a denominar los viejos campos de sport, les decía lo del Huerto del Francés, porque todos los rivales era muy complicado ganar aquí, solían pues, terminar perdiendo, y viene de una expresión, de un suceso de estos de la España negra, bastante truculento, de un pueblecito de Córdoba, un crimen además de estos de aquellos de la serie de La Huella casi, ¿no? En Peñaflor, en Córdoba, en 1904, un hombre al que apodaban el Francés porque había nacido en Francia pero se llamaba Juan Aldige, junto con otro cómplice, organizaban unas timbas de cartas y atraían a la gente con dinero para jugarse ahí a los naipes el dinero. Mataron a 6 personas, así les llevaban al huerto aquel y les mataban y se quedaban con el dinero. Y 2 años después, en 1906, les condenan a muerte y les ejecutan. Y era una expresión que, bueno, el suceso conmocionó a España y era una expresión que se decía lo del Huerto del Francés. Pues eso, cuando iban, hay varias acepciones en el diccionario, de una es de reunión de delincuentes, que no va por el sardinero, y otra es eso de engaño, que también dice que viene por la obra de la Celestina, pero en este caso se decía por eso, porque iban los rivales y les daban con el garrotazo allí en el campo porque perdían siempre, y de ahí se decía la expresión del Huerto del Francés, que es un suceso por lo que conmocionó a todo el país, evidentemente 6 fallecidos.
Y surgió Los dos porque condenados. ganamos al Atlético y había sido campeón. Sí, porque de hecho hay una temporada que ganan en casa, sí ganan y no consiguen ningún punto. En casa el Racing era un equipo muy fuerte por las condiciones climáticas también, era un equipo de raza ya en aquella época también, y pues bueno, era muy complicado ganar en Santander, y para los rivales era complicado también. Me preguntaban el otro día, el día del centenario. Bueno, de todas formas, era difícil, solo tienes que mirar la estadística, era difícil ganar en casa de cualquiera, ¿eh? No era como el fútbol actual, que bueno, igual jugar en casa fuera, no. Ahí de jugar en casa a jugar fuera había una diferencia abismal. Si ya la había en los 70, imaginaros en los años 30. En esa década también, aparte de la tribuna, se construye también la Gradona, ¿no? Sí, bueno, la Gradona se construye casi al mismo tiempo que cuando surge el Tirabeque. Por el 24 o por ahí más o menos. Y sí, en el 24-25. Sí. Y lo llaman, bueno, eso también seguro que lo conocen los viejos aficionados, a esa Gradona la llaman la Gradona de los malditos, sí. Precisamente porque en ese partido del Ra, sí. Hay un periodista que es Quintana, Alejandro Quintana, que es un hombre de fútbol, está con los periodistas, y cuando los ve gritar, recita los primeros versos del Tenorio, que es cuando gritan esos malditos y no sé qué, no sé cuánto. Ya no el apelativo de los malditos. Entonces, claro, los periodistas que estaban al lado pues se rieron, y esa Gradona, la Gradona de los malditos, y se quedó con la Gradona. Quintana, de todas formas, que igual no suena a Alejandro Quintana de nada, igual os suena más, os digo que es el hermano de Samot, que era Tomás Quintana, que Samot es Tomás al revés. Era la tribuna de gol lo que daría a Feigón, digamos, a veces de Feigón, esa grada, ¿de acuerdo? La grada del Salguero, que bueno, ya en los años 40 tiene otra anécdota, que es cuando se vuela su techo, pero eso ya lo contaremos en otra... En dos ocasiones creo que sí. se vuela con el viento. ¿Tenéis alguna cuestión, alguna cosa que queréis profundizar? No, es que lo explicamos muy bien, no hay ninguna duda. ¿Nada? Sí, Javier. Me gustaría que aclararais lo de los escudos oficiales. Uy, es que lo has puesto difícil. Es que escudos oficiales, vamos a ver. Lo que te puedes mirar es lo que yo creo que lo que tienes tú y lo que tenemos todos, publicaciones oficiales del club. Porque, mira, es que yo no te voy tan lejos. En los 90 es que el club... Pregúntale cuál era su pantone o pregúntale cuál era el escudo. Es que era muy complicado porque igual ni lo sabían en el club. Ya en esos tiempos ya sí, y ya hace unos años ya se han currado bastante eso. Vamos a ver, lo que ya sabemos es el sello original, que eso es evidente, y luego ya desde el principio, incluso en escudos que sabes que provienen del Racing, que no es, yo qué sé, la colección de jabones La Rosario que está reproduciéndolo. En realidad ha sido siempre el mismo. Es la banderita con la leyenda del club, el Santander abajo, el Racing Club arriba, y la corona real o ducal, por cierto. Real de su bendición, real. Eso sí lo sabemos. Sabemos que en la República se quita el escudo. Hay dos versiones. Hay una con castelletes en lugar de la corona, pero esa yo no sé de dónde sale. Y sabemos que el oficial, porque mira, es que gracias que esté aquí Barra, porque yo le he podido ver, y ese sí es hecho por el club. Hay un escudo muy similar. ¿Tienes tú a mano aquella otra transparencia? No, nada más que he traído el pendrive y no... Ah, vale. Bueno, hay uno con la bandera verde ondeando menos, que viene como vuelta. Bien, ese le hacía el club. Y con la corona real. Y ese mismo troquelado que tenía, cuando llega a la República, deducimos, por cómo está en la placa aquella, deducimos nosotros que como el club tendría una remesa de placas hechas, de escudos hechos, este es uno que le entrega al club a Manolo Ibarra, concretamente, el que estamos hablando. Ya no tiene corona real, pero es exactamente el mismo escudo y pone Real Racing Club Santander, con lo cual deducimos que no es que se siga llamando Real, es que tendrían un montón de escudos hechos y tiraron por el camino en medio, para no gastar dinero quitaron la corona y punto. Entonces eso sí lo sabemos. Luego también se sabe, porque hoy se sabe, que lo cambian, lo dejan prácticamente idéntico y se llama Real Santander SD o Sociedad Deportiva porque se le impone el decreto de Moscardó, que por cierto el Racing recibe con un entusiasmo de la leche, la directiva del Racing, para cambiar el nombre sí, pero bueno, es impuesto en cualquier caso. Es el escudo que aparece, yo creo, en la publicación del cincuentenario, sí. Que es la que hace el club, que es otra referencia que tenemos, y ya en los 70 sí que tenemos el boletín del club, que en los 70 el boletín del club no es este, pero sí es muy similar. Luego hay una evolución en 2000, es que hay gente que ha hecho ese escudo y que sabe más que yo, hay una evolución a principios, yo creo que de 2000 o por ahí, y no, a finales de los 90, y hay otra que es la de 2000
Sí, Sí, es de 2008, que es el escudo actual. Pero que no la cumple tampoco porque... Antes un señor ha mencionado lo de la Alameda, y de esta década hay una cosa curiosa en el año 23, cuando presentan el primer proyecto de centro de ocio, que a lo largo de la historia del Racing se ha dicho mucho de trasladar el campo al centro, en concreto a la Alameda de Oviedo, y hacer una especie de campo enorme con restaurante en 1923, cerca de lo que es la Oviedo del Verdoso, y lo presentan, buscan apoyos privados, iba a tener 20.000 espectadores, 2.500 a cubierto, sede social, restaurante, grada cerrada, todo, y le presentan, y al final no consiguen el dinero. Un miembro de la directiva, que era el alcalde, al año siguiente ya no está, muere, y el proyecto queda en nada, pero hubiese sido un campo en el centro al estilo de todas formas, con un centro de ocio. No sé ni las veces que Racing ha tratado de cambiar de campo. Y llegó a presentarse en público y todo con... Una acotación a lo que decía antes Javier, que es el escudo que habéis visto estos días, que aparece en la camisa que hemos hecho en las peñas y todo eso, ese nunca estuvo en el pecho de ninguna camisa del Racing. Es el sello. Fue el tampón que estaba en el acta de institución y en todos los carnés de los jugadores. El escudo que actualmente está en la camisa del Racing y que es el oficial del Racing es prácticamente el mismo desde el año 23. Habría cambiado un poquitín la bandera como ondea y poco más. Se le quitó la corona en la Segunda República, pero era redondo con la bandera y ponía Racing Club Santander. Se le cambió el nombre, se le incorporó otra vez la corona en la dictadura, ponía Real Santander Sociedad Deportiva debajo, y a partir del año 72, que es cuando se abole el decreto de General Moscardó, vuelve a ser otra vez lo mismo. Cambia un poquitín la tipografía, igual la perrita de Sí, la hay un detalle, que es la más o bandera. menos el mismo desde hace 90 años. Sí, hay un detalle que es la bandera. Hasta el rediseño este del 2007, yo es que me acuerdo hablando con gente de prensa del club, porque incluso a nosotros nos ha pasado como periodistas alguna vez meter por error el impreso del escudo antiguo, sobre todo en la época del cambio, que yo no recuerdo el año de memoria, pero yo creo que fue 2006 o por ahí. Antes. O 2003. 2004. Digo el último rediseño. Sí, 2003, bueno, 2004. el caso es que en la bandera, bueno, mira, en este nos sirve de ejemplo. En la esquina de la bandera del Racing aparecía RS. Todo el mundo pensaba que era Racing de Santander. Y es un error, era Real Santander. Claro. Había sido siempre RC de Racing Club. Con el cambio, lógicamente, cambian las iniciales, ponen RS de Real Santander. Y cuando se recupera el nombre, pues bueno, yo creo que sencillamente por despiste, porque tampoco se preocupa mucho la gente de esto, se mantiene el RS en la bandera. Bueno, no es Racing de Santander, es Real Santander, y hasta 2003 o 2004 es cuando ya se vuelve la RC, que es el único cambio significativo, yo creo, en el escudo. Hay muy pocos. Javier, no te preocupes, que lo que voy a hacer es pasarte a tu correo electrónico algo que es básico para comprender esta evolución. Son los documentos del Racing. Claro. Eso es la clave. Y yo he tenido esos documentos de la siguiente manera. Había un jugador de fútbol que era Otero, que trabajaba y vivía en Reynosa y jugaba en Santander. Entonces el club, en esta época tan importante de los años 20, desde 1920 hasta 1923-24, escribe cartas a su jugador. Y afortunadamente la familia de Otero guardó todas esas cartas. Entonces José Manuel y yo hemos tenido la ocasión de mirar las cartas. Y claro, yo el contenido, pues sí, es interesante y tal, pero a mí lo que me llamó la atención fue el membrete de las cartas. ¿Cómo evoluciona ese membrete? Entonces yo he fotografiado esos membretes, te los voy a pasar, y tengo 3 membretes oficiales vistos. Hablas años 20, ¿verdad? Años 20. Uno es antes de que fuera real, 1920-1921, que es muy curioso. El primer escudo que sale, que yo conozca, en un documento oficial del Racing, es la bandera nada más. Es la bandera que está dentro del club. Esta bandera que está dentro del club es la bandera, el balón y nada más. No hay nada alrededor. Eso, que es una de las insignias a lo que se refería. Yo creo que eso es lo que aparece, por ejemplo, en el contrato del Pirata Fuente, este escudo que dices tú, la bandera con el balón. Cuando en el contrato del Pirata Fuente ya es en los años 30, ya supuestamente ya tenemos este escudo. Pero bueno, es posible, porque el papel se guarda. Sí, igual que bueno, hablamos. Y no es como ahora que tenían el escudo y ponían en la página, pues era a veces un tampón. Yo tengo la fecha en el que las cartas cambian el membrete. Y tiene 2 membretes, es prácticamente igual, y otro en color, que la bandera está invertida. Y después también tengo un documento, una carta en la época de la República, que verás que lo único que hacen es quitar el real y quitar la corona. Y en base a eso yo ya me imagino que el resto de los cambios que ha habido son cambios no importantes,
y derivados pues de un diseño de confección de las camisetas, porque efectivamente las camisetas después encargabas a unas costureras las camisetas y bueno, tenían sus ideas y tenían sus cosas y sus licencias. Pero siempre era lo mismo y bueno, al principio era solo las iniciales bordadas. Bueno, de hecho, en el año 28 hay fotografías, creo que de Ibarra, precisamente, donde tiene RC en la camisa. Y en la época de la dictadura, que pone RS. Entonces, vais por ahí en internet, en el calendario que hemos hecho nosotros, incorporamos escudos, pero escudos que ha habido en la camiseta bordados. Porque el escudo real del Racing es desde el año 23 el mismo. Como bien dice Raúl, y como han dicho también tanto Ser como Fran, con alguna ligera variación por diseño y tal. Joder, no estamos hablando del año 23, 33, no tiene que ver nada con un año, con los años 90 o la primera década del siglo. Alguna idea sí que te hiciera 500 o 2000 equipaciones. Claro, de hecho, la camiseta al que te refieres es la que lleva Gómez Acebo en el pecho. Las primeras bordan las letras de RC, dos hermanas de la BIM, me parece que es. Las dos hermanas bordan las 11 camisetas, de Zubizarreta era. Sí. Y eso es. O sea que todo lo que veis por ahí es cierto, sí, es patrimonio del Racing, pero ha ido las camisetas. Pero el escudo oficial, que es lo que dice Raúl, que viene en la documentación oficial del club, primero es ese balón que habéis visto, que es que pone Racing Club Santander, y luego ya, a partir del 23, el escudo ya con corona, que tiene la variación política de la eliminación de la corona por ser la República, de la corona y del nombre de Real, Racing Club Santander. Y ya en el 42, perdón. No, en el 42 no. En el 41. En 1940 es cuando se prohíbe el Sí, es que el decreto de General Moscardó es para evitar que la gente diga goal, referí y todo. O sea, para evitar anglicismos en el fútbol. Prohíben todas las palabras inglesas, Sporting, Racing, porque no solo. El Recreation Huelva pasa a ser el Recreativo de Huelva, el Sporting de Gijón es el Real Gijón, todo cualquier palabra. El Atlético de Bilbao. Pero ya no extranjerismo, cualquier palabra que no estuviera en castellano, es decir, el Baskonia tampoco se puede llamar Baskonia, es decir, llega más al extremo. Pero sobre todo también, leyendo el decreto, es para evitar precisamente que las crónicas la gente diga goal y bueno, es que fue un decreto que afectó a todas las asociaciones que sí. Es decir, se prohibían los anglicismos, los barbarismos en general y duró hasta 1972. En el fútbol duró en febrero del 72 el Racing recupera su nombre. Pero los aficionados le seguían llamando Racing. Sí, y los periodistas, incluso en prensa, en plena dictadura, escribían la palabra Racing, no ponían Real Santander. Sí, yo creo que hasta el mismo gobernador. Sí. Bueno, vamos a concluir ya, agradeciendo por supuesto a los tres contertulios, a ustedes su presencia y ya invitándonos para la siguiente conferencia que haremos dentro de un mes. También aquí en el CASI, no sabemos si en esta sala o en la anterior, no hemos ocupado la de la primera ocasión porque hoy estaba precisamente un ciclo interesante de cine ruso. Bueno, se me ha notado un poquito. Oye, que el Racing tiene mucho cariño a los rusos. Hablaremos del 33 al 43, ¿de acuerdo? Hablaremos de esa época dorada de la Liga, de la guerra civil, de la posguerra, del incendio, de cómo el Racing prácticamente desaparece, que interviene, pero no desaparece, no es como la gimnástica, le interviene la Federación Catalana de Fútbol, creo que fue en el año 42 o por ahí fue, 32. Sí, después del incendio. 42, ¿no? O sea, no hay nadie en la directiva y le tiene que ocupar la Federación Catalana de Fútbol, creo que es durante un año. Le ocupa durante primero le interviene, nombra unos directivos que también dimiten. No, vamos a ver. Hay un jaleo tremendo, vamos. No, yo me refería a la Federación, se integra en la Federación Asturmontañesa. Eso también. También. A partir del 41. La Federación Cántabra se integra en la Asturiana, Federación Asturmontañesa. Bueno, eso lo veremos en la siguiente conferencia y eso miramos. Un aplauso para los ponentes, por favor. Muchas gracias.